lo que es evidente es que en España, y eso es un dato objetivo, tenemos una de las electricidades más caras de Europa. O sea, cuando aquí se habla de que parece ser que pagamos muy poco por la electricidad, objetivamente la electricidad de España es una de las más caras de Europa. Y esto afecta a las familias, por supuesto, porque el caso de que hay gente que tiene frío pero no enciende la calefacción por no gastar, eso es una realidad hoy en día. Hay gente que se pone un jersey encima del otro porque no puede asumir la factura de la calefacción. Y por cierto, lo que más gasta en una casa normalmente es la nevera. ¿Ah, sí? Sí, lo he leído en una noticia hoy. Y claro, tú la nevera, hombre, como mucho puedes bajar la temperatura, pero llega un momento que se te pone mala la comida. Seguro que sea eso así, es malo. La nevera es la que más gasta. Lo he leído, creo que es el 18% aproximadamente del consumo de un hogar. Pero bueno, a lo que voy, esto es malo para las familias, pero también es malo para las empresas. Nuestras empresas no son competitivas porque tienen que pagar la energía mucho más caro de lo que lo pagan en el resto de Europa. Y además con un agravante, y es que estamos yendo a un modelo en el que con estas últimas subidas se está subiendo más la parte fija que la parte variable. Es decir, esto penaliza a quien tiene una factura pequeña, a la pequeña empresa, al autónomo, a la familia. Porque de la mitad de la factura que nosotros pagamos de luz, la mitad no es electricidad. O sea, la mitad de los 80 euros, por ejemplo, que podemos pagar un mes, o lo que sea, 40 euros no son para pagar la electricidad, son para pagar impuestos, son para pagar subvenciones, son para pagar la estructura de la Comisión Nacional de Energía o para cubrir el déficit que se supone que son de 30.000 millones. Es decir, en este modelo eléctrico español, por supuesto, hace falta incorporar cambios. El primero, transparencia y competitividad, porque antes preguntabais, ¿cómo puede ser que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿no? En la subasta tarifaria, la subasta de energía, las 5 grandes empresas eléctricas son las que compran el 90% de la producción eléctrica. ¿Esto qué significa? Pues que son ellos mismos los que venden y los que compran, con lo cual la transparencia y los precios pues siguen a unos niveles muy altos. Esta es una de las estrategias que tenemos que seguir en España, es reformar el sistema energético en este país. Y podemos apostar por las energías renovables, podemos apostar por lo que queramos, pero esto no lo podemos seguir manteniendo porque nuestras empresas son muy poco competitivas. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay menos empresas que se ubican aquí porque los costes son más altos, hay más personas que pierden su empleo. Claro, si dices que aquí el coste del recibo es uno de los más caros de Europa, pues imagínate, la luz también lo tendrán presente. Es de las más caras de Europa, en España. Doctor. Y sobre todo en este país, que no vamos a vivir de bajos costes salariales, ni vamos a vivir de vender petróleo, sino que vamos a vivir seguramente y podremos competir en el mundo por servicios de alto valor añadido, de investigación y desarrollo. Y a mí la reflexión que haces de fondo me parece absolutamente acertada. Tenemos un modelo formativo, sobre todo un modelo universitario, que no responde a las necesidades del mercado de trabajo. O sea, aquí cada universidad parece un chiringuito autónomo. Ellos ponen en el mercado el número de plazas de que disponen a lo mejor pues simplemente porque tienen aulas, pero no hay ningún plan estratégico a nivel nacional que se diga, bueno, de aquí a 4 o 5 años se van a necesitar no sé cuántos periodistas, se van a necesitar no sé cuántas enfermeras. No, aquí no hay una planificación de cuáles son las necesidades del mercado de trabajo. Pero sin embargo, Inés, sí que hay una planificación familiar. El otro día escuchaba a unos amigos míos que decían, solo trabajamos para pagar a nuestros hijos. Porque claro, nosotros estamos en una ciudad y lo tenemos todo a mano. Pero ¿y la gente que está en los pueblos? Que se desplazan sus hijos a las capitales a estudiar, que allí tienen que buscarse un apartamentito o una habitación para poder seguir estudiando. Quiero decir, se están frustrando muchos jóvenes que han invertido años de su vida estudiando, sus familias han invertido mucho dinero, porque incluso aunque estés en una universidad pública es un gasto muy considerable, y al final esa gente no está encontrando trabajo en su profesión, en la profesión que ellos habían elegido. Entonces, hace falta una reestructuración del modelo, sobre todo universitario, porque se da la paradoja de que tenemos un bajo uso de la formación profesional en España, infinitamente más bajo que en otros países europeos. Tenemos muchos licenciados universitarios, pero que se han formado en una profesión que no tiene salida. Y ojo, que cuesta mucho dinero también al Estado la carrera universitaria, porque no solo con las tasas, que cada vez son más altas, que pagan la familia se cubre el coste, sino que el Estado, todos con nuestros impuestos, estamos formando a un joven
nos estamos gastando muchos miles de euros para que ese joven no aporte su producción en España, sino que a veces lo estamos formando para que se vaya fuera. Tomando una idea de Javier, los gobiernos tienen la obligación de gestionar bien los recursos, de ser eficientes y de garantizar unos servicios públicos que sean sostenibles. O sea, la obligación del gobierno de España en cualquier momento es garantizar que la sanidad sea sostenible en el futuro, igual que las pensiones, ¿no? Y todos tenemos casos, ejemplos o personas que nos cuentan pues que hay muchos envases de medicamento en casa que no se consumen, que la gente no ha dado valor al medicamento porque se puede adquirir gratis, etcétera. Hay poco control de las mercaderías hospitalarias, etcétera, que lo comentabas tú, ¿no? Incluso que hay momentos que se medica procesos que no se deberían medicar. Es decir, ¿la sanidad española tiene que ser más sostenible? Sí. Ahora, ¿es el copago el mecanismo para hacer que el sistema sanitario sea más sostenible en el futuro? Decididamente no. ¿Y por qué? Primero, el copago es muy caro de gestionar. O sea, para cobrar €1 de cada factura se requiere un trabajo, un tiempo, una gestión administrativa e informática que realmente no compensa. O sea, el copago realmente lo que va a hacer es desalentar a la gente a comprar el medicamento. Va a ser un ahorro porque la gente no va a comprar el medicamento. No porque ese euro vaya a... En primer lugar, el copago es caro de gestionar. Comentabas antes que hay un estudio, una estimación de que por cada euro que se cobre, al sistema le cuesta gestionarlo 1,18, ¿no? Pero a mí no me extraña porque, claro, la farmacia lo tiene que gestionar, lo tiene que cobrar, tiene que tener un sistema informático, lo tiene que declarar luego, etcétera. Por tanto, el copago está directamente encaminado a que la gente no adquiera ese medicamento. Aparte, otra cosa que la gente no dice, la receta la hace el médico. Es decir, tú le estás cobrando al usuario, al que se tiene que tomar la medicación, pero realmente él no ha tomado la decisión de cuál es el medicamento que se tiene que tomar, sino que ha sido el médico. Que sí, que en algunos casos puede ser el enfermo el que presione y tal, pero normalmente es el médico el que dice usted tómese esto. Siempre es el médico. Siempre es el médico. Y por cierto, el que la firma evidentemente. Y además no se está haciendo distinción entre los medicamentos que corresponden a una enfermedad crónica y grave, como puede ser un cáncer, como puede ser cualquier tipo de enfermedad grave, o el caso de la niña con leucemia que hemos visto antes, o otro tipo de medicamentos que son, digamos, pues, más normales. Por tanto, y en resumen, ¿el sistema sanitario se tiene que mejorar para garantizar su viabilidad en el futuro? Sí. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. El hacer compras, digamos, no recordemos que la sanidad está derivada de las comunidades autónomas. Se pueden hacer compras conjuntas para que los medicamentos valgan menos. Se puede hacer concienciación con el uso del medicamento, tanto para el usuario final como para el propio personal sanitario. Se puede controlar las existencias en los hospitales. Es decir, hay mucho margen para hacer que el sistema sanitario sea viable. Pero con medidas como el copago no lo vamos a conseguir y lo único que vamos a hacer es que aquellas personas que lo están pasando mal porque tienen pocos recursos y porque tienen una enfermedad crónica que les obliga a comprar muchos medicamentos, lo pasen peor aún, sin garantizar la viabilidad del sistema, que yo creo que tiene que ser el objetivo final, porque igual de daño hace a la sanidad el gobierno que despilfarra, el gobierno que parece que tiene una maquinita para hacer billetes y se pone a instaurar cosas que luego no sirve para nada, como el gobierno que no le tiembla el pulso en hacer recortes en sanidad mientras no recorta en estructuras políticas. Para un doctor debe ser tremendo.